Buenas a todos. Como no sé a qué hora lo van a ver, entonces buenas tardes o buenos días. Pero bueno, este es un intento de llegar con un poco de ciencia bíblica a toda nuestra gente. Algo que a los católicos por un montón de cosas nos falta. A veces tenemos muchas cosas interesantes y lindas, mejores que estas, pero a veces no están ajustadas del todo a la realidad, están medio noveladas, es una lástima. Bueno, esto les va a ayudar a los estudiantes y también a los que están interesados a ir de a poquito sumando un poco más de ciencia sobre la Biblia. Hoy tenemos el primer encuentro y lo que vamos a ver, no sé si se va a notar mucho porque necesito escribir algo, lo que vamos a ver no es nada de la Biblia, es el entorno histórico-cultural de la Biblia. Porque uno a veces se hace la idea de que la Biblia es totalmente original y bueno, y a veces lo dice por ignorancia. Así que vamos a poner un poquito, nos vamos a tratar de meter en el mundo antiguo. Ahora estamos en el tercer milenio después de Cristo. Bueno, esto sería tercer milenio antes de Cristo. No sé si se va a ver mucho. Esto tiene que ser un pequeño mapa. Aquí tenemos Egipto. Acá tenemos a Israel. Y acá tenemos un mundo inmenso también, que es, nosotros le pusimos el nombre de Mesopotamia. Ellos no se enteraron, pero estos dos mundos culturales son dos focos muy grandes de los cuales bebe Israel. Y por lo tanto la Biblia depende necesariamente de la cultura de estos dos lugares. De Egipto más o menos algo sabemos. Por eso yo en esta presentación me voy a quedar un ratito con la Mesopotamia, que muchos de nosotros lo vimos cuando teníamos 13, 14 años, pero lo vimos apurado y quedó ahí atrás. En la Mesopotamia hay dos grandes pueblos que van a ocupar esta zona. Uno es Sumer, en el sur, y otro es en el norte, Akkad. Los sumerios y los acadios, pero ambos en varios siglos van juntando todo su material. Decimos 3000 años antes de Cristo. Sumer ya es un imperio en el 3200 antes de Cristo y los acadios van a dominar todo desde el 2300 más o menos. O sea, son muchos años antes de la Biblia. ¿Qué aportaron estos pueblos? Tres cosas. Una es, ellos viven en ciudades. La ciudad es un invento muy antiguo. Ya tienen agricultura y ganadería. Esa especie de idealismo de pensar que todo nació en el campo y la verdad no es verdad. Las grandes ciudades, por ejemplo, Nippur, Lagash, Babilonia, Mari, Ugarit, Uruk, un montón que van apareciendo. Hasta mediados del siglo pasado no teníamos ni idea de este mundo. Después nos llegó un montón de material gracias a las tablillas, etc. La segunda cosa que ellos tienen, que influye en la Biblia, es la religión. Que no quiero decir nada especial sobre esto, pero ellos tienen un politeísmo, pero muy distinto del que más nos imaginamos nosotros. No es que es un montón de dioses, es un panteón ordenado. Cada ciudad tiene un dios principal en torno al cual gira todo. Por ejemplo, Babilonia, en el 1700, tiene a Marduk, el dios solar, y las demás cosas giran alrededor de él. También tienen ritos, donde celebran mitos, y además de todas estas cosas,
Por supuesto, tiene la proporción de que la religión se transforme en algo mágico. Bueno, son los comienzos. Además de la religión, una de las cosas importantes de esta cultura es que ya poseen escritura. Poseen escritura desde el 2700. Y 1000 años después, 1700, no solamente tienen escritura, sino que también inventan una cosa extraordinaria, que es el alfabeto. Yo quisiera decir alguna cosa sobre el alfabeto, que siempre me lo explicaron y nunca lo entendí. Siempre dijeron que era una cosa genial, pero se ve que el que la explicaba tampoco entendía. Entonces, antes de la escritura, escriben en tablillas. Con punzón. Por lo tanto, las letras son el triangulito y la línea. Por ejemplo, una letra difícil es la R. La R. Bueno. Y a eso le llama, siempre lo leemos, nunca lo entendemos, escritura cuneiforme, con forma de cuña. Las letras, por supuesto, pueden ser muchas, porque es algo parecido a nuestros lenguajes inventados con banderitas. Suplen algo. Y se hacen las combinaciones tantas cuales necesiten las letras. Pero lo que inventaron ellos es el alfabeto. Y ahora vamos a darle 2 o 3 minutitos, si me dejan, para que explique el alfabeto. Fíjense, por ejemplo, Aleph, que quiere decir buey, vaca, ellos lo dibujan primero, después lo esquematizan y después termina siendo nuestra A. Las letras dan vuelta hasta llegar a lo nuestro. Otra, por ejemplo, Rosh. Rosh es cabeza. Primero la dibujan, después la esquematizan, dando vueltas en la R griega, nosotros le pusimos una patita. Otra más. Mai es agua, mar. Dibuja el mar y es nuestra M. Keshet es el arco. Dibujan el arco y después termina siendo nuestra Q. Pero ¿en qué consiste el invento? Ellos dibujan Aleph y pronuncian A. Ellos dibujan Rosh y pronuncian R. Ellos o sea, el invento del alfabeto es dibujar sonidos. Y como los sonidos son pocos, pueden con 22, 30 dibujitos, pueden suplir todos los demás. Y esto le ha dado una gran posibilidad a estos pueblos a escribir todo, también nombres extranjeros, porque escriben los sonidos aunque ellos no entiendan bien. Bueno, todo está generado. Nuestro alfabeto deriva directamente de esto, no hay ninguna letra nuestra que no derive de acá. Nosotros, después de miles de años, seguimos presos de este avance cultural. Pero bueno, a raíz de esto, tienen literatura. Entonces, es eso lo que vamos a decir ahora en esta clase de presentación. Nosotros tenemos, porque se han descubierto miles de tablillas en la zona justamente de Irak, donde aparecen, por supuesto, la mayoría son material de administración, facturas, cobros, tantas cosas que son importantes en una civilización. Pero también hay material así didáctico, y entre el material didáctico están estos poemas. Entonces yo solamente voy a presentar un poquito el argumento de uno de los poemas más importantes, que se llama el Gilgamesh. ¿Quién es Gilgamesh? Gilgamesh es un semihéroe, un semidios, que vive en una ciudad
en su ciudad, Uruk. Como es muy poderoso y gobierna muchos años, por más bueno que sea, los habitantes se cansan y entonces le piden a los dioses que se los saque de encima. Entonces los dioses crean una copia de Gilgamesh, tema copia, y llamado Enkidu. Enkidu es un hombre salvaje, vive y se pasea por los bosques feliz, hasta que un día el cazador, que ya se quejaba de que alguien le rompía las trampas, cuando está esperando la presa junto a la fuente, se encuentra con que un animal le levanta la cabeza y lo mira fijo, y entonces el cazador tiene miedo porque se da cuenta que es inteligente. Y se va corriendo a consultarlo a Gilgamesh en su palacio. Gilgamesh le dice, ese animal es un lulu, un hombre primitivo, salvaje. Si vos querés que no te siga rompiendo las cosas, tenés que domesticarlo. Te tenés que llevar a una cortesana acá de mi palacio, ponerla desnuda ahí junto a la fuente. Cuando el lulu vea a esta mujer, va a querer hacer el amor y después de eso va a estar civilizado. Bueno, pasa todo lo que había planeado Gilgamesh y Enkidu, después de hacer el amor, quiere correr detrás de los animales y ya no puede, quiere acercarse a los animales del bosque y huyen de él. Entonces, resignado, entra en la ciudad. Y cuando entra en la ciudad, se encuentra con Gilgamesh y los dos pelean, pero como Enkidu es copia de Gilgamesh, no se pueden vencer. Y como no se pueden vencer, se hacen amigos. Y esta epopeya es el relato de esta amistad entre estos dos grandes hombres, que termina siendo un poema de aventuras, de donde el género de aventuras sacó de acá todo, no hay nada nuevo en esta temática. El argumento sigue, van de un lado a otro, en un momento queman un bosque sagrado, en otro momento matan a un monstruo, un guagua, como son dos, el monstruo es terrible, pero entre los dos lo pueden matar. Y así van de un lado a otro, hasta que un día Gilgamesh se está bañando y aparece la diosa Ishtar. La diosa Ishtar. Y ella le declara el amor a Gilgamesh. Pero Gilgamesh se ríe de la diosa porque dice, bueno, ¿a cuántos novios dejaste en el camino? Y yo no quiero hacer uno más. Y la rechaza. Y en ese momento también Enkidu se ríe. Entonces la diosa furiosa va a su dios, a su padre, el dios principal, Anu, y le pide la muerte de Gilgamesh, no porque lo quiere, la muerte de Enkidu porque se rió de ella. Mientras tanto, Enkidu sueña que se muere, el sueño como hermano de la muerte. Nosotros tenemos la muerte ya escrita en nuestra vida, si no podemos sostenerla ni 24 horas. Bueno, y bueno, en un momento se duerme Enkidu en manos de Gilgamesh, pasó un día, 2 días, 3 días, y al 7º día sale un gusano de la nariz de Enkidu, y entonces Gilgamesh sabe que está muerto. Una tablilla entera es todo el velorio, son semitas, entonces entierran, y bueno, hacen una fosa, ponen ahí a Enkidu y le van tirando todas las armas. Mientras llora, Gilgamesh dice, ojalá no hubiera venido a la ciudad, yo no te hubiera conocido, no hubiera sido mi amigo, pero estaría vivo. Al final de todos esos, de todos esos ritos, Gilgamesh piensa, ¿qué me importa a mí reírme de los dioses y las diosas si yo un día voy a morir? Voy a buscar la fuente de la inmortalidad. Y entonces Gilgamesh deja todo, se entera que en el fondo del mapa del mundo hay un inmortal que se llama Utnapishtim. Entonces va hasta ahí, lejos, lejos. Cuando llega, Utnapishtim le dice, bueno,
yo soy inmortal porque sobreviví al diluvio. Y no, entonces, en esa tablilla 11, narra todo el diluvio, una narración parecida, anterior, mucho más anterior, más antigua, de la Biblia. Bueno, y entonces le dice, si vos querés ser inmortal, tenés que ser capaz de estar despierto 7 días. Gilgamesh pasa el primero, el segundo, el tercero, pero el séptimo día se duerme. Pero la mujer de una pistina dice que lástima, pobre, vino de tan lejos, démosle otra oportunidad. Y entonces una pistina lo despierta y le dice, bueno, vos perdiste, pero en el fondo del abismo, en el mar, hay una planta de vida, un árbol de vida, que si vos la arrancas y la llevas a tu ciudad de Uruk y comés de esos frutos, vas a ser inmortal. Gilgamesh se tira, saca la planta y silbando bajito se va hacia su ciudad de Uruk. Pero como el camino es largo, en un momento se cansa y ve una fuente y se zambulle en esa fuente. Mientras él se zambulle en esa fuente, una serpiente sale de ahí y le roba la planta. Y Gilgamesh sabe que esa planta es verdadera porque la serpiente, al tocar la planta, cambia la piel y le deja de recuerdo la piel vieja. Y entonces Gilgamesh volvió resignado a su ciudad y dice la leyenda que se hizo sabio porque sabe que cuando los dioses hicieron al hombre, le pusieron como hermana la muerte. Miren qué interesante. Bueno, aquí aprendemos un montón de cosas. Todas estas cosas los escribas las sabían de memoria y tenían, porque sobre eso hacían sus deberes. Y por eso hay tantas tablillas y por eso, a pesar de las roturas, se pudo concluir con estas narraciones. Bueno, todo esto y otras cosas más son anteriores a la Biblia. Bueno, los cuadernillos de Biblia han presentado toda una colección de textos extrabíblicos, donde hay un material precioso, que vale la pena, aunque sea por curiosidad. Nosotros ahora vamos a seguir adelante, vamos a ver en la próxima clase Pentateuco, pero bueno, esto les sirve de introducción y las referencias que vamos a hacer a la cultura que rodea la Biblia es muy importante para que nos quedemos con el verdadero mensaje de la Biblia y no con otras cosas que son importantes y son buenas, pero han sido prestadas de la sabiduría humana. Nos vemos.